Se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, solamente señalar que en esta sesión en que se va a comenzar el estudio del proyecto que modifica la ley 19.418 con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes, se invitó a la señora ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, que está con nosotros, acompañada por su jefe de gabinete y asesoras legislativas, y también se había invitado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que informó que por motivos de agenda le resultaba imposible asistir a esta sesión, no obstante lo cual manifiesta su total disposición para concurrir a una próxima sesión de manera a atender las inquietudes que pudiesen existir. Así que queda abierta la subdere para concurrir. Eso es, señor presidente. Bien, esta moción que hoy día la Comisión de Vivienda va a tratar está en su primer trámite constitucional y se ha iniciado por la presentación de los senadores Montes, Aravena, Grenspenger, Rincón y Lagos. Por tanto, quisiera pedirle al senador Montes que nos acompaña como autor de la moción, pudiera hacer la presentación de la misma y luego ofrecer la palabra a la ministra respecto a la opinión del Ejecutivo antes de comenzar su discusión en general. Senador Montes, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo vengo con Felipe Viveros, que me está asesorando al respecto, y le voy a pedir a él que haga una intervención más específica. Yo solamente decir de que estamos frente a una situación que se arrastra por muchos años, en que la organización territorial no ha logrado adquirir la vitalidad, la incidencia y la fuerza producto de un conjunto de restricciones y de diseños que tiene su participación. Esto ha significado que han proliferado un conjunto de otras organizaciones, a veces todas con poco peso, todas con poca incidencia, y la interacción entre la organización territorial y los municipios es débil. O digámoslo más precisamente, depende mucho de cada situación porque no hay un diseño que permita hacerlo más sólido. Depende de cada situación. Hay alcaldes que lo acogen, hay alcaldes que realmente, claro, al final. En la Constitución nuestra está establecido que el gobierno de las comunas puede asumir las unidades vecinales, la subdivisión en unidades vecinales, y todos los temas de desarrollo y participación encauzarse a través de las unidades vecinales. Eso no ha prosperado. Razones hay de distintos tipos. El proyecto lo que busca es ver cuáles son los principales problemas para modificar la ley y buscar, o para replantear la ley conceptualmente y ver cómo resolverlo. Sin lugar a duda, el primer problema es cuántas juntas de vecinos por territorio. Ese es un problema muy serio que fue 2 veces al Tribunal Constitucional. Aquí hay una propuesta distinta. Hay una propuesta de coordinación jurisdiccional, una junta territorial que permite coordinarlo para determinadas situaciones, en determinados momentos y no permanente, que permite que el resto de organizaciones funcionales y territoriales sigan existiendo. Hay un problema serio en sus facultades, porque es muy ambigua la facultad que tiene la Junta de Vecinos. La básica, que es tener acceso a la información, se fue diluyendo en el camino y no tienen acceso a la información. Hay muchos programas públicos de distintos gobiernos que tienen como premisa que no sepan la Junta de Vecinos lo que está haciendo, ¿eh? O sea, sobre todo los ligados al FOSIS. Hay un conjunto de programas que tienen una premisa, incluso explícita, de que no se conozca esto, que cada caso se vea por separado y no tenga una visión la organización. Bueno, todo esto fue llevando a que las organizaciones fueran debilitándose, a lo cual se agregó al 20.500 con la norma que hace que todas pasen por el TER, que terminó de transformar a buena parte de la Junta de Vecinos hoy día en que no están regularizadas, no están vigentes legalmente, porque los cambios de directiva no completaron todos los trámites que correspondía. En fin, no voy a detenerme más detalles porque eso lo vamos a ir viendo en el curso de todo el debate. El proyecto que está acá es un proyecto que desde mi punto de vista es una aproximación que requiere mejoramiento en muchas cosas, que hay que trabajarlo, pero la cuestión era poner el tema y tratar, en primer lugar, de una manera relativamente cercana, llevarlo a la sala, de tal manera que el resto del Senado se involucre en el debate y después entrar a resolver los nudos principales que de todo ese debate surgen. No es fácil resolverlo. Se ha generado poderes fácticos en todos lados a partir de esto. Hay poderes.
sin lugar a duda, el más complejo de los poderes es la administración de la infraestructura comunitaria. O sea, las canchas, las sedes y toda la infraestructura comunitaria, que es la fuente de disputas mayores que hay y de debilidad y a veces de fortaleza mayores. Lo concreto es que hoy día los jóvenes no sienten la Junta de Vecinos propios, los municipios la entienden como parte de los instrumentos para gobernar y no necesariamente como una instancia de participación y desarrollo en muchos de los casos. Bueno, y quisiéramos que con una transformación jurídica, transformación legal, que definiera mejor la capacidad de cooperar entre los vecinos, que los roles frente al municipio, que regulara mejor la forma de tomar los procesos internos, las decisiones internas, pudiéramos avanzar. Yo me quedo hasta acá, presidente, pero esto es valorando mucho la importancia de la participación territorial, o sea, mucho la participación territorial. Sacamos recién un libro, no hace poco, en el Congreso, desde la presidencia, que es re interesante que lo lean los que no lo han leído, porque la discusión original de esto es muy, para muchos, una gran novedad. O sea, en contra de la Junta de Vecinos estuvieron la derecha muy fuertemente, los socialistas y los comunistas muy fuertemente. O sea, y logró en ese entonces el gobierno de Frei Montalva sacarlo adelante. Él estaba en una gran pelea con los municipios. La Junta de Vecinos lograron un espacio porque había una pelea muy fuerte entre el gobierno y la red de municipios. Entonces esto fue una forma de generar algún equilibrio a nivel territorial. Eso fue en ese entonces. Después tuvimos un largo periodo de intervención de la Junta de Vecinos que marca su perfil, su percepción. 17 años con dirigentes intervenidos, 17 años nombrando a los dirigentes. Esto no ocurrió en ninguna de las dictaduras latinoamericanas porque en general las dictaduras desarmaron la red social. Aquí no la desarmaron, sino que la usaron para controlar a la gente. Se dio vuelta, lo que había surgido de abajo, se dio vuelta para controlar y tener dirigentes designados. La señora ministra, no sé si se acordará porque estaba un poco joven, pero al comienzo, a nivel territorial incluso nombraban a los árbitros de los partidos de fútbol en los barrios, porque era una manera de decir aquí está el que manda. Hasta los árbitros de los partidos de fútbol a donde usted vivía, señora ministra, por eso quiero recordar. ¿Ah? No le pongamos tanto tampoco. Bueno, pero lo que quiero decir es que fue todo un modelo. Y después viene un proceso democrático que tratamos de legislar al respecto de esto, y el Tribunal Constitucional nos echó abajo, buscamos fórmulas intermedias. Ahí había un personaje que tuvo mucho que ver con todo esto, fue Maximiano Razzoli, en el fondo, que influyó muchísimo, porque él es el que había... Maximiano tuvo un rol muy importante en los CODECO y en los organismos a nivel regional y a nivel comunal, él copiado de la legislatura de Franco en España. Y nos complicó mucho y perdimos en el Tribunal Constitucional 2 veces. Aquí lo que queremos y el espíritu es cómo, entre todos, por eso es transversal el proyecto, cómo fortalecemos la participación, la organización, cómo revivimos algo que está bastante debilitado y no seguimos debilitándolo más. Eso es, señor presidente, yo creo que Felipe podrá entrar en una descripción mayor de los contenidos. Bien, don Felipe, si pudiera hacer una breve reseña del proyecto, aparte de la introducción política que nos ha hecho el senador Monte como autor también junto a la senadora Aravena de esta moción. Ofrezco la palabra a don Felipe Viveros. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a esta comisión. Muchas gracias también, señora senadora, senadores, señora ministra. Lo que voy a intentar hacer es una presentación panorámica de este proyecto de modificación a la actual ley de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Lo primero que quisiera decir es que este trabajo, esta moción, es fruto de un equipo, por supuesto, de técnicos, pero sobre todo de dirigentes sociales de todo el país, de juntas de vecinos y de otras organizaciones también territoriales, y que obedece a un conjunto de reflexiones y experiencias, transcurridos a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, y donde se observa, diríamos, la decantación de ciertas ideas y de ciertas percepciones que, en la opinión de quienes hemos tenido que recoger esto en un lenguaje jurídico, o en un lenguaje más bien o conceptual, nos pone una cierta perplejidad por la diferencia que existe en relación con la percepción más desde una élite ilustrada. Y por eso cuestiones muy puntuales aparecen tremendamente relevantes para el ejercicio de la participación
dentro de las organizaciones y en relación con el conjunto de necesidades e intereses que las organizaciones comunitarias buscan desarrollar. Y entrando más en materia, también quisiera decir algo que parece un poco teórico y que lo digo como una especie de introducción a la comprensión de esta moción. Y es que, siguiendo alguna literatura jurídica angloamericana, un jurista llamado Lon Fuller, hablaba de la teoría de las tijeras, de cómo funcionaban las leyes. Y esto puede ser no solo útil para este proyecto de ley, sino que para muchos otros. Y el hablar de la teoría de las tijeras, decía, las tijeras tienen dos, ¿cómo se dice? Bueno, dos hojas, ¿cierto? Dos hojas. Una de ellas representa una dimensión expresiva o cultural, en el sentido que el derecho, las normas, las prácticas sociales que se entienden vinculantes, recogen una práctica o una realidad que está ahí y es imperativa porque interpreta a las comunidades, a los ciudadanos, a quienes son los destinatarios de esas normas. Y en ese sentido son en buena medida esos destinatarios, son también los autores de esas normas. Pero también hay una dimensión más propiamente, diríamos, racional y moderna, que es la dimensión instrumental. Y creo que lamentablemente es la que suele imperar cuando modificamos las leyes, pensando que las cosas se hacen encima de una tabla rasa, que simplemente es pasiva y receptiva a lo que se quiere hacer. Yo creo que en distintos momentos de nuestra historia reciente y no tan reciente se ha legislado así. Bueno, la ley en sí misma, como es un acto de voluntad, funciona también así, pero yo creo que la inteligencia de la ley es también recoger esa parte expresiva o cultural. Con la dimensión instrumental podemos hacer ingeniería social, pero probablemente sobre esa ingeniería o bajo esa ingeniería social provocar muchas disfuncionalidades o problemas que finalmente terminan no corrigiendo o no mejorando lo que se quiere mejorar. Yendo más en concreto, la temática de las juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, principalmente de la junta de vecinos quisiera referirme, y también de su dimensión mayor, porque creo que es bien relevante para el conjunto de ideas que se proponen en este proyecto, es la referencia a las uniones comunales, también de juntas de vecinos. Y quizá complementarias, solidarias, fraternas, las demás organizaciones comunitarias, pero que a lo largo de la historia de Chile y de la legislación pertinente, diríamos, tienen un carácter más específico, más expresivo de intereses y necesidades particulares en términos de sus temáticas, y no esta condición, yo diría, universalista, preocupada del conjunto de necesidades del territorio, que tienen que ver con los sujetos sociales, niños, jóvenes, niñas, adultos, adultos mayores, condición de migrante, condiciones laborales, condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, y también con materias, vivienda y urbanismo, salud, seguridad pública, educación, cultura, recreación, en fin. Entonces, esa universalidad y multiplicidad de funciones pone a las juntas de vecinos, al menos en la experiencia histórica y hasta el día de hoy en el relato y en la memoria y en el intento de mantenerlas y hacerlas funcionar en una línea que, por lo menos en la opinión nuestra, es cualitativamente distinto a otras organizaciones. Lo otro que dice relación con este tema es la íntima vinculación entre organización social y participación. No me voy a extender en esto porque es bastante obvio y creo que es algo conocido. Pero lo que quisiera relevar como una manera de ponerle un poco de criticidad a lo que queremos hacer y a lo que queremos enfrentar es que participación, creo que correctamente entendido en la ciencia política, implica difusión del poder. Y creo que más allá de cualquier objeción o comentario o consideración de carácter técnico-jurídico a este asunto, creo que está el tema de fondo y que implica que el fortalecimiento de la organización social, de la organización comunitaria, de las juntas de vecinos en particular, su mejoramiento en el espacio, en el escenario social e institucional, implica entonces disputar, compartir y difundir el poder que obviamente está en otros lados y básicamente está en la institucionalidad municipal,
a mi modo de ver, y en el modo como se relacionan los municipios con el conjunto de las organizaciones. Y creo que lo último que se puede decir, quisiera decir en términos generales, es que esta también es una organización de carácter territorial, énfasis que ha puesto el senador Montes, y en ese sentido el espacio simbólico y el espacio físico sobre el cual y en el cual actúan e interactúan las organizaciones sociales y en particular las juntas de vecinos es único. No hay, es algo que también se disputa. Y creo que en la experiencia chilena de todo el siglo XX y recogida en la ley original en esta materia, la ley de 1968, eso estaba presente al determinar que existiese solo una organización territorial por cada una de las divisiones o distritos administrativos que se denominaron desde entonces unidades vecinales. Por lo tanto, aquí, frente también a la alusión que se hacía a los fallos del Tribunal Constitucional de 1991 y 1994, es decir, hace 25 años por lo menos, requiere una revisión del entendimiento que entonces se hizo sobre los alcances y contenidos de la llamada, del derecho humano llamado libertad de asociación, que obviamente tiene una vertiente, diríamos más liberal, en términos que es una libertad, una autonomía, algo que yo puedo hacer o no hacer. Puedo afiliarme o no afiliarme o desafiliarme sin que exista ninguna constricción de una entidad perdón, externa que la limite. Perdón. Pero también el derecho de asociación tiene un contenido, yo diría, más sustantivo y que nos parece, y la experiencia lo ha demostrado por el funcionamiento actual en las últimas décadas de las juntas de vecinos, que paradójicamente, en aras de la libertad de asociación, se tiende a diluir y a, diríamos, dañar, a mermar, a hacer menos en cuanto a expresión ciudadana colectiva de ese asociacionismo, ese entendimiento puramente liberal que primó, al menos en las definiciones del Tribunal Constitucional, que finalmente dieron origen a la actual ley de juntas de vecinos. Bueno, dicho eso, todavía voy a seguir con las excusas. Decir que es una moción que reforma la actual ley de juntas de vecinos, 19.000, ustedes la saben, ¿cierto? 418, que está contenida en un decreto supremo que tiene su texto refundido, sistematizado y coordinado. Y como tal reforma no es una modificación sistemática y completa, sino que es parcial, parcial. Y estas son consideraciones que, diríamos, quienes hemos estado involucrados en esta tarea de presentar, de generar esta propuesta, nos las hemos formulado. Y creo que el planteamiento de fondo nuestro sería hacer de nuevo la ley de juntas de vecinos, retomar su espíritu original, hacer coincidir bien estas dos hojas, expresiva e instrumental, recoger la noción de participación ciudadana fuerte, de gobierno local, barrial, vecinal, colaborador, pero también en un espacio de encuentro que es difícil de discernir en términos jurídicos institucionales, pero de encuentro entre la sociedad civil local, que diríamos es pura expresión de ciudadanía, y la institucionalidad que se encarga de la administración de los asuntos públicos, y que en ese sentido las juntas de vecinos no son puramente ente particular, sino que también tienen un componente que podríamos llamar de derecho público, en tanto organizaciones. ¿En qué cosas hemos incidido o incide esta propuesta y esta moción? Entonces, se ve que aparecen cuestiones que voy a insistir, son de carácter expresivo, cultural, que es necesario afirmarlas porque desaparecieron de la legislación actual y estaban, dicho probablemente de otra manera, pero se retoma esa demanda de considerarlo de esta manera. Por ejemplo, recuperar expresamente el carácter de que estas organizaciones son autónomas.
hay muchas cosas que sirven de señal, sobre todo en épocas en que se produce mucha instrumentalización y mucha cooptación y eventualmente segregación de distintas organizaciones frente a la autoridad municipal. Junto con eso, también señalar expresamente que las juntas de vecinos deben promover la convivencia de las comunidades vecinales, también recuperando el espíritu comunitario que está incluso en la denominación legal de estas organizaciones en tanto género, organizaciones comunitarias, que pueden ser territoriales o funcionales. La convivencia es algo que es necesario recuperar, sobre todo en época de tremenda fragmentación, atomización de las organizaciones e incluso de actitudes y planteamientos individuales a nivel de las personas. Y lo otro que se quiere señalar, porque no está dicho expresamente en la definición, es que las juntas de vecinos hacen efectiva la participación de la comunidad en los territorios, barrios o sectores respecto de los asuntos de interés común de los vecinos. Hay algunas propuestas en este proyecto en las cuales se señalan mayores categorías o criterios para delimitar las unidades vecinales, sobre todo en su modificación, y la participación de las unidades comunales de juntas de vecinos y de las juntas de vecinos propiamente tal involucradas en la eventual creación de una nueva unidad vecinal. Otro elemento que aparece en este proyecto es que con base en la norma constitucional, que está en el artículo 118, inciso séptimo de la Constitución, que reconoce a las unidades vecinales como espacios delimitados dentro de las comunas que tienen por objeto propender a un desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana, decimos, apoyándonos en eso, se propone reponer o integrar en la legislación el concepto de territorio jurisdiccional, como parte de la definición de las unidades vecinales. Y de este modo integrar a las juntas de vecinos en un espacio más fuerte de lo que podríamos llamar, aunque no está perfectamente constituido, pero se puede integrar con otras legislaciones existentes, como la de urbanismo, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como la Ley de Base del Medio Ambiente, desde luego con la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de manera de constituir un sistema nacional de participación ciudadana, en la cual estos actores sean más que entes que pudieran estar o no estar, sino que sean parte, diríamos, del paisaje institucional, con la salvedad que hemos señalado que están en la base social y en el punto de encuentro, incluso más cercano a las personas en el territorio que los municipios, ese encuentro, digo, entre sociedad civil e institucionalidad política y jurídica. Quizás una de las reformas más interesantes y de mayor cirugía, podríamos decir, en este proyecto, es la que busca resolver el tema de la posibilidad de que exista solo una junta de vecinos en cada unidad vecinal y solo una unión comunal de juntas de vecinos en cada comuna. Y se propone, al menos provisoriamente, una cuestión que puede discutirse con mayor detalle, pero buscando la solución a recuperar el rol rector, unitario, universalista de las juntas de vecinos, y es que frente a la fragmentación y pluralidad de juntas de vecinos en una misma unidad vecinal, este proyecto propone el deber legal de las juntas de vecinos de una misma unidad vecinal de constituir otra organización, una estructura, y creo que es el único punto en que este proyecto incide fuertemente en creación de una estructura nueva, creo que vale la pena considerarla, y constituir entre esas juntas de vecinos, una junta territorial. El proyecto señala la forma de crearla, la asamblea, sus representantes, sus funciones, que vienen a ser mutatis mutandis las mismas que la de las juntas de vecinos básicas que la constituyen, pero de manera que ésta sea una entidad representativa de toda la unidad vecinal, bien digo, de toda la unidad vecinal, y pueda a su vez plantearse en una interlocución sólida y unitaria frente a las autoridades municipales, frente a los servicios públicos con sede en las respectivas comunas, no con sede, sino que tengan incidencia por la realización de esos servicios en la comuna.
que estas nuevas entidades se llamen juntas territoriales es una propuesta preliminar. Su nombre puede ser reemplazado por otro que se defina, para no tener entonces un enjambre o un conjunto. Pero creo que al analizar bien el proyecto se comprende bien cuál es la función, el objetivo, la finalidad que busca la creación de esta llamada Junta Territorial, es decir, organización vecinal del territorio, no de los vecinos que más o menos, bueno, siempre con absoluta libertad, pero más o menos privadamente adhieren o se afilian a una u otra organización vecinal, tal como lo plantea y fomenta, obviamente este proyecto es crítico de esa situación, la actual legislación. También en esa misma línea, un artículo de la actual ley, el artículo 52, que parece ocuparse poco, que habla de las agrupaciones, recoge la experiencia plural y diversa de las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias y también otras organizaciones de la sociedad civil de carácter social o del tipo ONG, o del tipo fundación o del tipo que sea, que puedan actuar conjuntamente de manera inclusiva, diversa, en asuntos de interés común, y que ya existe bastante experiencia de ellas con diríamos, en la práctica de los pobladores, de los vecinos, de las comunidades, al crear, por ejemplo, entidades que se llaman consejos, mesas, coordinadoras, redes territoriales, etcétera. El proyecto de ley plantea una sistematización del conjunto de funciones, esas están en la actual ley, pero bueno, en la actual ley se aprecia el trabajo de síntesis, de armonización, de intereses y perspectivas de los legisladores de la época, y sin ser esto una solución definitiva, me parece que hay en este proyecto una sistematización más racional de esas funciones y atribuciones que tienen las juntas de vecinos. Quisiéramos agregar por lo novedoso que se menciona, en este proyecto, algunas nuevas atribuciones que pueden parecer polémicas, pero son muy necesarias en los tiempos que corren. Y es, por ejemplo, que las juntas de vecinos tengan de pleno derecho por sí mismas la titularidad o capacidad legal para ejercer acciones judiciales que la doctrina llama de interés público, para abordar intereses públicos, colectivos o difusos. Cada una de estos adjetivos, categorías, tienen un significado específico, pero implican el abordaje de lo común, de lo que implica el bien común. El proyecto recoge también una cuestión bastante sensible y problemática, y a propósito de esta capacidad legal para ejercer acciones judiciales de interés público, es que ellas impliquen no solo cuestiones que uno se las podría imaginar, cuestiones de consumo masivo, cuestiones de qué sé yo, del medio ambiente, temas de basurales, proyectos de inversión que inciden fuertemente y generan externalidades o impactos negativos, etcétera, etcétera, pero también una cuestión bien particular y propia del mundo de relación entre las juntas de vecinos y sus dirigentes y la autoridad municipal. Y es la problemática de ciertas infracciones legales, que son, yo diría, unas cosas de baja intensidad, pero que quedan impunes. Perdonen la fuerza con que se menciona esto. Prácticas desleales de los municipios, como por ejemplo contratar dirigentes de maneras a veces informales o indirectas, o contratar dirigentes para ciertas labores, la más visible y quizás menos cuestionada, pero sí cuestionada por los dirigentes, pero quizás no cuestionada desde el punto de vista de la licitud, es la función de los coordinadores municipales, que son personas que son dirigentes porque los designa el municipio y funcionan como personas fuertes que tienen una capacidad de acceso tanto a la autoridad como a los beneficios que pueden obtener de ella. También otras cosas como negligencia, intervenciones indebidas, oferta irregular de fondos, amenazas, maltrato de obra o de palabra, tratos discriminatorios, en fin. Y que en virtud de este tipo de infracciones, las juntas de vecinos entonces puedan accionar a través de los mecanismos que ofrece la legislación vigente, pero también y especialmente, y es lo que se señala en este proyecto, ejercer la acción o reclamo de ilegalidad municipal consagrada en el artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal de Municipalidades.
Por la inversa, esto que se ve tan confrontacional puede, diríamos, no diré armonizarse, pero sí complementarse con otra corriente que ya es mucho más que una moda, y es la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de conflictos, de búsqueda de mecanismos colaborativos. Y nos parece que las juntas de vecinos, de acuerdo a lo que se plantea este proyecto, puede implementar por sí mismo o en asociación o promover que otras instituciones dedicadas a la materia establezcan instancias de mediación vecinal y comunitaria. Sobre esto también se ha hablado bastante y no me voy a extender sobre ello. Voy a terminar porque creo que ya llevo bastante tiempo, quedan 2 o 3 cosas importantes, voy a mencionar los titulares, pero son bastante sensibles, bien concretos, lo aludió también el senador Montes, cuestiones relativas al patrimonio de las juntas de vecinos, y cuando no es su patrimonio, por lo menos la administración y los títulos jurídicos, ya sea de arrendamiento, comodato, concesión gratuita, etcétera, de sedes sociales y uso de bienes comunitarios. La actual ley, en su artículo 28, señala el derecho de la Junta de Vecinos a acceder a un local o sede, y también el deber de la municipalidad de velar por que ello ocurra. En este proyecto se enfatiza en esa idea y se establecen reglas para evitar los conflictos de uso, de administración, de preponderancia de una organización u otra, en fin, a través de la potestad de las juntas de vecinos de administrar las sedes que les sean propias o que tengan en comodato u otro título, o en su caso, cuando existan más de una organización, que se establezcan comités de administración con otras organizaciones que estén interesadas en la gestión, en el uso de esas sedes. Por ejemplo, no solo las sedes comunitarias, sino que también lo relativo a equipamientos deportivos u otros para realización de eventos, etcétera. Y junto con este comité de administración, establecer una especie de reglamentos que contengan normas equitativas básicas para el uso de dichos bienes comunitarios. Y esto que no quede solamente como palabras de buena crianza, sino que luego, con ayuda del Ministerio, de las municipalidades que tengan incidencia en esta materia, establecer la reglamentación de estas nociones. Parece también tremendamente importante enfatizar el mejoramiento democrático efectivo de las juntas de vecinos, asegurando de mejor manera de cómo está hasta ahora. No basta con que se mencionen los estatutos, sino que tiene que haber una especie de intencionalidad en esto, respecto, por ejemplo, de la celebración oportuna y periódica de las asambleas, y también del ejercicio irrestricto del derecho a la información de los vecinos, tanto de la acción de la Junta de Vecinos como de lo que la Junta de Vecinos realiza en vinculación con las autoridades. Ambas cosas son de extrema importancia en las localidades. El mejoramiento del control financiero y la rendición de cuentas se une a estas ideas de mejoramiento democrático efectivo. Se plantea rendiciones de cuentas al menos bimensuales. Puede parecer excesivo, pero no lo es en la experiencia de los dirigentes y de los miembros que participan de las organizaciones. La difusión y publicación de esa rendición de cuentas oportuna antes de hacer las asambleas donde se vayan a plantear su aprobación, eso es importante. El deber de subsanar cuando esas cuentas sean objetadas por la misma asamblea, y también una sanción, considerando que es infracción grave de los deberes de los dirigentes y por lo tanto susceptible de ser moción de censura, cuando estas rendiciones de cuentas no se hagan oportunamente o cuando no sean subsanadas las objeciones que se hayan hecho. Y así como decía, que intencionar ciertas cosas, uno ha observado que en los municipios se intenciona mucho la transparencia de las elecciones y se capacita y se apoya desde el municipio la conformación de los comités electorales. Yo diría, análogamente, este proyecto busca el empoderamiento de las comisiones fiscalizadoras de finanzas que deben existir en todos los estatutos, o si no son comisiones, por lo menos inspectores de finanzas, cuando se quiere reducir la cantidad de comisionados. A veces sabemos que una problemática de la Junta de Vecinos es la falta de dirigente o de renovación de los mismos.
una incorporación de medios comunicacionales digitales para las citaciones, asegurándose que ésta sea oportuna y fidedigna, la recepción de esa información, y en general también utilizar estas mismas plataformas de comunicación para la información general de los asuntos de interés de la organización y de los vecinos. Quedan solamente dos cosas que no puedo dejar de decirle, pero también a modo telegráfico. En materia de Fondo de Desarrollo Vecinal, hay pocas cosas en las que este proyecto se mete, en general en cuestiones financieras o presupuestarias, pero hay diríamos, una demanda que se plantea de distintas maneras: un seguro para los dirigentes, un sueldo, una asignación para los dirigentes, un viático para los dirigentes, etcétera, etcétera. Este proyecto no enfoca eso, no va en esa línea, pero sí señala que en todos los fondos públicos, especialmente aquellos que impliquen aportes municipales, pero también otros, que lo que quizás implicaría incidir en otras leyes que establecen fondos públicos accesibles para organizaciones de la sociedad civil y juntas de vecinos en particular, comprendan expresamente un ítem mínimo para gastos generales de administración. Y que esos gastos generales, a su vez, existe el deber de que quienes los administran rindan cuenta específicamente sobre ellos. En la experiencia que existe en las juntas de vecinos y en general en las organizaciones de la sociedad sin fines de lucro, obviamente que el financiamiento es un tema sensible y crítico de toda la vida, una cuestión como de las condiciones materiales de la existencia de una organización, y esto se hace necesario. Algunas agencias internacionales e incluso creo que algún fondo público considera o acepta esto, pero no está generalizado, y creemos que la reforma de la ley de juntas de vecinos sería un buen momento, al menos para en este espacio y tipos de organizaciones pudiese ser acogido. Finalmente, recogiendo experiencia comparada y como una cosa distinta a las funciones y atribuciones, este proyecto plantea la novedad que consiste en derechos especiales de las organizaciones. Es decir, las organizaciones son sujetos, uno lo puede entender desde el punto de vista sociológico como un actor social, pero también jurídicamente son sujetos de derechos, son personas jurídicas. Y en tal sentido planteamos derechos que son distintos a los que la misma ley establece derechos y deberes respecto de los socios, sino que estos son derechos de las organizaciones. Legislaciones como la mexicana, entre otras, establecen este tipo de categorías que pueden parecer enunciados muy generales, que cuesta encontrarle la forma de hacerlos efectivos, pero creo, bueno, siguiendo con la teoría de las tijeras y de lo gradual, son cuestiones que pueden ir progresando y mejorándose paulatinamente. Y entre esos derechos especiales de organizaciones señalamos algunas cosas que son elementales y están dichas en otro lugar y a propósito de otra consideración o otra mirada de lo que estamos hablando: el respeto a la autonomía organizacional. O sea, si es derecho, es algo exigible y por lo tanto hay que buscar los instrumentos para que eso ocurra. Derecho a la información fidedigna, completa y documentada. Derecho a un procedimiento único, concentrado, directo y expedito para el conjunto de gestiones y trámites que los dirigentes realizan en favor de sus socios y de las organizaciones, es decir, establecer algún mecanismo de ventanilla única, al menos en los municipios. Derecho a tener una credencial de identificación que dignifique y permita al dirigente actuar con mayor fluidez y rapidez en el mundo de la burocracia y de las instituciones. Derecho a la formación y capacitación permanente. Aquí, aparte del dato que señalaba sobre la creación de un ítem especial para gastos generales de administración de las organizaciones, hay otro elemento de tipo financiero que creo que es importante considerar en la discusión de este proyecto, y es la creación de una Escuela Nacional de Dirigentes Sociales como política de Estado consagrada en la ley, que tenga apoyo técnico y logístico del Ministerio de Secretaría General de Gobierno o de las entidades que tengan, diríamos, incidencia o entidades públicas, me refiero, incidencia o algún tipo de atribuciones en esta materia, pero que deje a salvo una dirección autogestionada por los propios dirigentes en cuanto a los programas, currículum, formas de establecerla, los mecanismos metodológicos de contenido y de administración de esta llamada Escuela Nacional de Dirigentes Sociales, y que a su vez cuente con un funcionamiento descentralizado en los territorios. Otras cosas
solamente dichas telegráficamente, derecho a asistencia y asesoría legales, a facilitación de apoyos y asesorías técnicas, que probablemente ocurren en algunos casos como desde la División de Organizaciones Sociales, por ejemplo, o de las direcciones de desarrollo comunitario, existen estas cosas, pero no existen en tanto empoderar a la organización como que eso fuese un derecho. ¿Y por qué no? Más bien parece una exigencia de estos tiempos. Lo mismo, reforzar la idea de la participación en la elaboración de programas, planes y presupuestos, que ya aparece esbozada en la Ley 20.500 a propósito de la reforma que en su momento introdujo a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y esto se complementa con algunas obligaciones y deberes también de las organizaciones, ya que podríamos entrar en esa discusión, pero no es el momento. A propósito de los niños, ¿sí? Si los niños tienen derechos, ¿y dónde están los deberes? ¿Dónde están los ciudadanos con sus derechos? ¿Dónde están los deberes? Bueno, sin entrar en esa discusión, creo que los deberes son más importantes y son un elemento complejo y compacto que une ambas cosas, pero para establecer, diríamos, este equilibrio entre derechos y deberes, también las organizaciones tienen obligaciones, especialmente respecto de la transparencia y la probidad, especialmente respecto, y eso se concreta en la rendición periódica de cuentas, en la celebración oportuna de asambleas, en la mantención actualizada y ordenada de sus registros y documentos, en el trato igualitario y no discriminatorio a sus asociados, en el cumplimiento oportuno de sus funciones y objetivos, muchas veces asociadas a proyectos, pero otras veces asociadas a un trabajo que se realiza porque está planteado en la ley y se hace a pulso o en virtud del propio plan que la organización tiene. Pero esas actividades y servicios comprometidos de esa manera tienen que ser realizados y tiene que haber una cuenta también, no solo financiera, sino que también en cuanto a los contenidos realizados. Muchas gracias, señor presidente, y disculpe la extensión. Gracias, don Felipe. El senador Monte me ha pedido, don Felipe Vivero, agradecemos la exposición concisa y a la vez muy detallada y amplia de los conceptos básicos. Con la palabra, aquí tenemos dos senadores que son autores de la moción, el senador Montes y la senadora Aravena. Me ha pedido la palabra el senador Montes. No, yo solamente primero una referencia histórica. Las juntas de vecinos son desde el siglo XIX en Chile, existían por distintos lados. Pero legalmente esto da comienzo a los años 60 cuando empieza el proceso de discusión de la ley. Y es muy interesante cómo se produce. Esto se produce aquí en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, donde un sacerdote jesuita, Roger Beckerman, estaba investigando la organización social que había a nivel comunitario y descubre una cosa muy rara, que Chile tenía un tremendo tejido social. Raro para lo que era el mundo en la época, una tremenda vínculo, construida convivencia, muchas cosas. Sin embargo, cero incidencia en los organismos públicos, o sea, había un corte absoluto. Y ahí surge la primera inspiración de constituir, se hace una serie de investigaciones, el de Sal, todo esto fue muy polémico, pero muy rico tenerlo presente. Yo lo que quería recalcar es que fuimos pioneros en el mundo respecto a esto. O sea, los que eran muy avanzados en la época, que eran los italianos, terminaron adquiriendo bastante de las opciones y organizaciones que surgieron acá a partir de la experiencia. Esto no fue pura teoría de personas. O sea, Radomiro Tomic fue el primero que presentó el proyecto el año 63, a partir de todo esto, pero había todo un conjunto de gente que lo reflexionaba. Lo segundo que quiero decir, ¿por qué está en esta comisión? Porque esta comisión es de vivienda y desarrollo urbano. Y desarrollo urbano tiene que ver con la ciudad. Y un componente fundamental de construir ciudad son las estructuras de gobierno de la ciudad, que tienen que ver con los gobiernos de distinto nivel, entre otros a nivel territorial, porque la Junta de Vecinos es el espacio vecinal es un espacio de participación, pero también de desarrollo. Además de esa razón, está la otra. Porque el gobierno interior tenía como 200 proyectos, 270, no sé cuánto era. Entonces eso hubiera obligado a tenerlo mucho más adelante. Y de hecho, algunos esperamos que luego se ponga a discutir el tema municipal, si el tema municipal no da para más. O sea, ahora empezar a detener los alcaldes por distintas irregularidades, porque eso va a ocurrir, y eso va a obligar a repensar cómo se gobiernan las comunas. Tenemos por lo menos 50 municipalidades que han transgredido las normas en materia educacional. O sea, por lo menos... Bueno, entonces esta comisión que viera más desde la comunidad, desde cómo se construye ciudad desde abajo. Esas son las dos cosas que diría así, presidente. Bien. Senadora Aravena. Bueno, yo solamente plantear que este análisis que hizo el profesor con mucho detalle es un tema complejo, pero yo creo que es la invitación a discutir sobre el tema de las juntas de vecinos.
para quienes hemos trabajado en municipios o instituciones que se vinculan con ellos, la verdad es que yo creo que hoy día hace falta legislar para modernizar el funcionamiento. Más bien, yo creo que hay que asumir que son de utilidad a la hora de implementar política pública, pero hace falta modernizar el funcionamiento, no solamente desde el punto de los derechos, que lo han planteado detalladamente, sino también de los deberes, porque desde el punto de vista ciudadano también tenemos buenos y malos dirigentes, y justamente cuando no hay un control y una normativa que permita la fiscalización, yo creo que justamente no tienen la funcionalidad que se requiere. Por otro lado, y aquí me hago cargo de lo que voy a decir, hay consejos que funcionan muy bien y otros que no funcionan bien, y los deberes de los concejales muchas veces no se cumplen a cabalidad en desmedro de la buena vecindad. Entonces, de una u otra manera, estas funciones que le estamos otorgando a las juntas de vecinos también permiten un cierto control ciudadano que hoy día muchas veces no existe, y de alguna manera también estamos dejando de tener este concepto utilitario de los dirigentes. Y por otro lado, lo que quiero destacar del proyecto, que desde el punto de vista práctico y más bien de espacios públicos, de desarrollo urbano y de política pública, claramente la Junta Territorial viene a facilitar la implementación de las políticas, no solo del municipio, sino también de los distintos servicios públicos, porque más allá de cada una de las juntas de vecinos, la Junta Territorial viene a hacerse cargo de una realidad, es un territorio, una localidad, una zona que se identifica por ciertas condiciones que a veces son históricas, etcétera, etcétera, que va más allá de las juntas de vecinos. Entonces, sin duda hay que hacer análisis, hay que mejorar el proyecto, sin duda, hay que discutirlo, pero creo que es un avance en un espacio de discusión necesario para poder empoderar por un lado, generar cierta condición de deberes y derechos, pero sobre todo modernizar la participación ciudadana en lo local, y creo que eso también viene a equiparar un poco las fuerzas en torno a la labor de los concejales, que, como vuelvo a reiterar, en algunos casos es muy efectiva y en otros uno quisiera desde la ciudadanía tuvieran un rol más participativo y más efectivo al orden de fiscalizar. Eso sería, presidente. Gracias. Senadora. Senador David Sandoval. Sí, bueno, Antes de ofrecer la palabra a la señora ministra Cecilia Pérez. Bueno, primero que nada, por su intermedio, saludamos a nuestra ministra. Saludo afectuoso que esté acá, el profesor que nos ha ilustrado con su visión. Estamos en una etapa de inicio, ¿verdad?, de una tramitación de un proyecto que habrá que hacerse otras preguntas adicionales también en algún minuto dado. ¿Qué ha pasado con las juntas de vecinos? ¿Cuál es la causa, la razón que ha generado esta suerte de desdibujarse dentro de su estructura? A veces chocamos también con situaciones donde la propia organización, ¿verdad?, con la eternización de dirigentes, también va generando algunas circunstancias que la gente va viendo hasta dónde se va conjugando, ¿verdad?, esta necesidad de esta organización. También hay que hacernos cargo de que en nuestro país han surgido una diversidad de organizaciones diversas y a veces motivadas por otras circunstancias que incluso han sobrepasado a las propias estructuras de organizaciones, incluso locales, incluso comunales, ¿ya? Y se han transformado en unas organizaciones con una enorme fuerza, muchas veces motivadas por tareas o por objetivos muy específicos, sean medioambientales, sean de protección de alguna instancia, ¿verdad? Pero evidentemente en toda esta estructura hay hoy día, desde la primera ley, ¿no es cierto?, del año 68, perdón, hasta el día de hoy, evidentemente que ha habido toda una evolución del proceso de participación. Uno de repente piensa, o parecieran algunos querer entender, como que aquí no hay participación. Yo creo que se ha diversificado la participación, ¿ya? Más que, y yo no sé si habrá que analizarlo, bueno, estamos en esta etapa, habrá que escuchar a muchos actores respecto de qué es lo que ha pasado con la Junta de Vecinos. Fui alcalde durante 20 años, así que me tocó compartir y generar además dentro de todo este proceso de instalación municipal figuras para perfeccionar y mejorar la gestión precisamente en este ámbito territorial. Yo me acuerdo que en el caso de la experiencia que tuvimos nosotros, mi última experiencia en Coyhaique, construíamos dos iniciativas o tres iniciativas que iban un poco para corregir, minimizar o tratar de recuperar la activación de las comunidades. Uno, un coordinador territorial técnico,
donde desde el municipio, ¿no es cierto?, le poníamos a la institución, a la organización territorial. En algunos casos no todos son juntas de vecinos, ¿eh? A veces son asociaciones gremiales, particularmente en el mundo rural, que asumían estas tareas también de la función territorial. Y le poníamos, ¿no es cierto?, un profesional a cargo para que fuera su asesor permanente, porque las grandes falencias que se tiene la Junta de Vecinos, de alguna manera es su falta de capacidades técnicas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros como la municipalidad? Un profesional, un técnico se hacía cargo de una unidad territorial como acompañamiento permanente en el trabajo de ese sector. Y además de eso, hay una especie hasta un coordinador político, que un concejal se hacía, independiente de que el concejal era representante de toda la comuna, ¿no es cierto?, pero algunos, por afinidad, por cercanía, se hacían también como coordinadores territoriales en ese sector del ámbito político. Entonces yo tenía 2 frentes en el municipio cuando teníamos reuniones de consejo. La voz de la Junta de Vecinos a través de este coordinador técnico, ¿ya?, que tenía su tarea, era precisamente velar por qué eso aconteciera de esa manera, y por otro lado tenía también un apoyo de carácter político a la gestión de ese mismo territorio vecinal. Entonces, de alguna manera hemos tratado de, a lo largo de la práctica, ¿no es cierto?, tratar de reflotar este tema, participar. Algo acontece que a lo mejor estamos en la oportunidad de hacer una mirada diferente, nueva. Es el romanticismo, ¿verdad?, de la historia. Habrá que pensar de qué manera, ¿no es cierto?, podrá ser la mejor forma de procurar recuperar, y si es recuperable, porque no nos olvidemos que esta atomización también ha dado origen a un cúmulo de participaciones de organizaciones que antes no existían. Se ha mencionado, por ejemplo, las agrupaciones de adultos mayores. Yo diría que son más activas agrupaciones de adultos mayores que muchas juntas de vecinos propiamente tal, ¿verdad? Mucho más activos. Entonces, han surgido otras dinámicas. Estamos enfrentados también a esta suerte de esta ausencia de diálogo interpersonal y los diálogos más bien cibernéticos, ¿verdad?, que también ha sido... Aquí mismo hemos estado tramitando la ley de los condominios, que dentro de un mismo territorio vecinal, dentro de una misma unidad vecinal, perdón, podrían, esto de estas juntas territoriales, cómo seguimos agrupando, cómo tratamos de forzar, ¿no es cierto?, esta participación asociativa colectiva. Cuando los condominios, ¿no es cierto?, tienen una particularidad muy específica y su función es muy relacionada con el tema de las juntas de vecinos, en materia de objetivos, de programas, de mejoramiento, de seguridad ciudadana, de mejoramiento de sus contornos de áreas verdes, de habitabilidad, etcétera. Y aquí mismo estamos tramitando nosotros mismos esta ley de condominio. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esta diversidad de acciones que están surgiendo para crear una institucionalidad? Y aquí yo me quiero referir a lo que se planteó el senador Montes respecto a un tema que a mí creo que aquí hay una patita que hace tiempo que ya está coja. No vamos a hacer nunca verdadera regionalización y descentralización si no ponemos el énfasis de una vez por todas, ¿no es cierto?, en los municipios. Yo me habría encantado hoy día estarse discutiendo, ¿no es cierto?, una modificación a la ley orgánica municipal, que probablemente a través de la misma ley orgánica municipal habría dado pies, ¿no es cierto?, para hacer una modificación también a la organización más de base que podría ser el territorio, el área vecinal. Y yo creo que aquí que está el presidente y la ministra, se lo hemos planteado prácticamente a toda la autoridad, y no solamente de este gobierno, de nuestro gobierno, sino también a los gobiernos anteriores, simplemente no han querido avanzar en la reforma al sistema del tema municipal. La municipalidad la hemos desdibujado, por lo tanto no me sorprende que hoy día también estén desdibujadas las juntas de vecinos. Porque el esfuerzo que ha hecho el Estado desde organización, la acción que nosotros mismos tomamos en materia de decisiones, ha llevado precisamente a este desdibujamiento. Las municipalidades hoy día son un arbolito de Pascua, ¿no es cierto?, cargada de 1000 adornos, con 1000 funciones, con 1000 tareas, ¿no es cierto?, pero con un centímetro de profundidad, en materia de especialización, en materia de... Y eso ha generado un complejo cuadro de las municipalidades, que las ha desdibujado a tal extremo que hoy día la municipalidad es un gobierno comunal, puede hacer de todo, pero no tiene las herramientas para ser eficiente en esa gestión. Entonces hemos desdibujado al municipio, y yo creo que lo mismo ha pasado con el tema de las juntas de vecinos. Y aquí somos corresponsables de lo que le ha pasado a las juntas de vecinos. Y ahí yo creo que falta quizá una visión, un diagnóstico, una revisión de la tarea, de qué es lo que en definitiva, qué es lo que en definitiva ha impedido que esta organización territorial, en vez de potenciarse, desarrollarse, en vez de fortalecerse,
ha sido superada por diversidad de otras organizaciones que han cumplido la tarea de representar la participación de la comunidad. Al margen de que todos sabemos que la participación de la comunidad también cada vez cuesta más llevarla a la práctica. Por lo tanto, presidente, está bien que se ponga en discusión, habrá que seguir conversando, profundizando sobre los alcances, juntas de vecinos, territorios, juntas territoriales, no sé, habría que analizarlo, presidente, pero que sin duda que estamos frente a un tema que nosotros mismos hemos provocado en desdibujar a la junta de vecinos, del mismo modo como hemos desdibujado a los municipios y como estamos tratando de armar, ¿no es cierto?, este monstruo de dos cabezas con los gobiernos regionales. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, senador David Sandoval. Quiero entonces ofrecer la palabra al Ejecutivo. Nos acompaña la ministra Cecilia Pérez, secretaria general de Gobierno. Ministra, bienvenida a la comisión. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a los senadores y a la senadora presente, la señora Aravena, el senador Sandoval, el senador Carlos Montes, y agradecer la invitación al Ministerio Secretaría General de Gobierno a dar una opinión y ojalá establecer un trabajo en conjunto, prelegislativo, para abordar temas que son del interés del Ministerio Secretaría General de Gobierno, toda vez que nosotros abordamos lo que es la participación ciudadana, no solamente a través de la División de Organizaciones Sociales, sino que también del Observatorio de No Discriminación y Participación Ciudadana. En nuestro gobierno, y ha sido la voluntad del presidente Sebastián Piñera, y lo hemos señalado en distintos ámbitos y foros, el poder aportar en la construcción de una sociedad civil vigorosa, de ciudadanos empoderados, donde se establece comunicación en dos direcciones, no solamente un gobierno de autoridades que informan, sino donde se permite, a través de una real participación ciudadana, la construcción de políticas públicas en conjunto, porque tenemos la convicción que Chile cambió, y cambia aceleradamente, y por lo tanto, cuando se logran establecer estos puentes y canales de comunión desde la transversalidad, nosotros tenemos certeza de que en este caso proyectos de ley pueden ser enriquecidos y terminan siendo una útil herramienta para la construcción de esta sociedad civil vigorosa y con ello de políticas públicas que permitan que nuestro país sea un Chile más inclusivo, diverso y que respeta las diferencias. Y ese ejercicio lo acabamos de hacer y el senador Carlos Montes, así como es uno de los autores, en conjunto con la senadora Carmen Gloria Aravena, la senadora Lucía Ensperger, Jimena Rincón y el senador Lagos Weber, de estas modificaciones a la ley 19.418, también fue uno de los autores a la modificación de distintos cuerpos legales que terminó con la calificación por parte del Tribunal Electoral Regional de las elecciones de juntas de vecinos que sabíamos y organizaciones comunitarias eran un entrampamiento, una burocracia, justamente para que este tejido fuera fuerte y no un tejido débil, como hoy día asimismo se asumen y asimismo lo ve la comunidad. Si uno se pregunta en el territorio local, más allá si estamos pensando en crear solamente una unidad o que sigan existiendo las diversas unidades territoriales de juntas de vecinos que hoy día existen, ¿cuántos vecinos se asocian a ellas? Y cada vez es menor. Y eso va de la mano con el interés en la participación ciudadana, y la respuesta es no. Le pasa lo mismo a los partidos políticos, cuyas militancias, sobre todo en ciertos sectores etarios, cada vez son menores, y eso significa que los jóvenes no participan en política. No, se manifiestan a través de otras organizaciones donde se sienten mejor representados, como puede ser el voluntariado, las ONG, en el caso de las juntas de vecinos, lo decía muy bien el senador Sandoval, los clubes de adulto mayor, los centros de madres, los clubes deportivos, los comités de adelanto, los comités de seguridad ciudadana, vale decir, en el problema que tiene el territorio o la unidad, si uno quisiera la comunidad territorial, dentro de la misma unidad territorial pueden existir diversos problemas o mejoras a hacer, y por lo tanto los vecinos se unen en cuanto a un interés común y generalmente va siendo más particular que general. Y por lo tanto en esa línea nosotros celebramos el espíritu que se plasma en este proyecto de ley que han presentado los senadores que he mencionado y las senadoras que he mencionado recién. Compartimos el espíritu
de modificaciones de una ley que, si bien la ha tenido, tiene más de 50 años, como recordaba el senador Carlos Montes. De hecho, me mostraba acá un libro y que es real y que fue una invitación que nosotros como gobierno recibimos de mucho agrado de poder participar cuando el senador Montes, en su calidad de presidente del Senado, convocó a un congreso, en el ex Congreso Nacional de Juntas de Vecinos, justamente a 50 años de la aprobación de esta ley, de repensar las facultades, las fortalezas, las debilidades, las atribuciones y qué estaba pasando con las juntas de vecinos, y ahí lo acompañamos y me imagino que parte de esas reflexiones también están plasmadas en este proyecto de ley, por lo que nosotros hemos podido ver. Dicho eso, nosotros tenemos observaciones, tenemos sugerencias, artículo por artículo. Voy a plasmar, si es que no tengo mucho tiempo, solo algunas, si tengo todo el tiempo del mundo, todas, pero desde ya poder ofrecer, tal como lo hicimos con las modificaciones a distintos cuerpos legales de la calificación del TER, de las elecciones de juntas de vecinos, en un trabajo mancomunado con los respectivos asesores legislativos de los senadores y de los diputados, y logramos aprobarlo en un tiempo rápido, luego de estar mucho tiempo discutiéndose, cuando como Ejecutivo, respetando que eran proyectos de los parlamentarios, empujamos o le dimos un impulso a la tramitación de esa ley, y en un día fue aprobado en particular en la Cámara de Diputados y luego refrendado en el Senado. Y eso es un poco la voluntad que nosotros aquí estamos manifestando, vuelvo a señalar, respetando la autoría de senadoras y senadoras, porque creemos que es parte además del trabajo de colegisladores. Con respecto a observaciones, dudas que hoy día podemos manifestar, estableciendo, vuelvo a insistir, este espíritu pues, después de poder hacer un trabajo prelegislativo con los senadores, los equipos de las senadoras, para poder avanzar. Me imagino que escucharán a la Asociación Chilena de Municipalidades, a la MUCH, a las respectivas uniones comunales de Junta de Vecinos, las organizaciones que ellos tengan, para luego seguir avanzando, en particular, una vez aprobada la idea de legislar, y nosotros, por mientras, seguir trabajando con ustedes, decirles algunas observaciones que tenemos. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Ya. Sí, ministra. Hasta ¿Cierto? cuando usted me diga, y si no, yo incorporo lo que me falte al secretario para que lo incorpore al acta. ¿Sí? Entonces, vamos a partir en general, dado que es tan generoso el senador Carlos Montes. No tiene tiempo, está sentada hasta las 11:30, pero este es un proyecto vital y aprovechar la presencia de la ministra en todo lo que podamos, ministra. Gracias, senador. Gracias, tiene usted la palabra. presidente. Con respecto al articulado de este proyecto presentado, en lo respecta al artículo número 1, todos tienen el proyecto de ley, ¿verdad? Como solamente ir haciendo las observaciones y no hacer razón del articulado mismo. Con respecto al artículo número 1, y donde se señalan que las juntas de vecinos tienen jurisdicción en las unidades vecinales, y era parte de la exposición también del profesor Felipe, nosotros creemos que es necesario precisar cuál es el alcance del concepto jurisdicción, porque que se le otorga finalmente a las juntas de vecinos, porque si uno se fuera a la definición de la Real Academia Española, que suele ser la referencia primaria a la que se recurre, la definición de jurisdicción es poder o autoridad para gobernar, o poder o autoridad que se tiene sobre otro, y ninguna de ellas resulta aplicable en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí hay que establecer a qué nos estamos refiriendo cuando señalamos que las juntas de vecinos tienen jurisdicción en las unidades vecinales. Lo estamos viendo como un tema de espacio territorial, lo estamos viendo como el poder sobre otros, sobre los vecinos, lo estamos viendo como nuevas facultades, como autoridades eventualmente con traspaso de facultades con los COSOC o las autoridades municipales. Creemos que ahí hay una ambigüedad que deberíamos precisarla. En el número 2 señala las juntas de vecinos estarán dotados de la adecuada autonomía. También creemos que es necesario aclarar el concepto de adecuada autonomía. ¿Cómo se define esta? ¿Quién y cómo se determinan las atribuciones y limitaciones que esa autonomía tiene? ¿Cuál es el sujeto pasivo entonces de dicho concepto? La autonomía es frente a quién o frente a quiénes. Con respecto al artículo número 3,
donde se asigna la función de entregar la información a los secretarios municipales y se establece dentro de la entrega de información lo que dice relación con la elección de las juntas de vecinos, con antecedentes de las directivas, domicilios, etcétera. Esto, a la luz del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ya se encuentra regulado, particularmente en el actual artículo 6 de la Ley 19.418 y en el nuevo artículo 6 bis de la Ley 21.146, que se publicó el 27 de febrero del 2019 a propósito justamente de terminar con la calificación por parte del TER de las juntas de vecinos. Ahí fuimos en conjunto y velando por la transparencia y también por la buena fe, bien meticulosos en establecer las funciones del secretario municipal y también el requerimiento de esta información. Aún más, en el detalle, inclusive en la última modificación, las sanciones al incumplimiento por parte del ministro de Fe son mayores a las que se establecen en este articulado, que solamente dice relación con una especie de recurso de apelación ante la Corte. Acá hay distintos tipos de sanciones, llegando incluso a la destitución. En el caso del número 4, establece mecanismos de comunicación a las bases que aseguren recepción fidedigna de la información, un poco relacionado con lo que señalaba en el artículo número 3. Y sobre todo, nosotros acá creemos que faltan los mecanismos de verificación para que la información realmente se haya hecho efectiva. Creemos que tal como está construido en el proyecto de ley, solamente queda como una intención, pero no se puede verificar que ésta se cumpla y no se establecen obligaciones por parte de quien debe ser requerido a cumplir con esta función. En el caso del artículo número 5, que se respecta, y ahí lo explicaba en detalle el profesor Felipe, y por eso no los voy a enumerar, que particularmente concentra los derechos de las juntas de vecinos, en el número o la letra B, donde se establece el derecho a la información fidedigna, completa y documentada en los términos establecidos en la ley, se establece también un conocimiento previo a la aprobación y ejecución de distintos proyectos municipales de servicios públicos y privados. Acá también creemos que hay una carencia del procedimiento. Y si no se establece el procedimiento y limitaciones a este derecho, cuando uno habla de limitación, pueden ser, por ejemplo, plazos asociados, finalmente solo se logrará entrabar la gestión administrativa de los propios servicios públicos y de la inversión privada. Tampoco se identifica qué tipo de proyectos estamos haciendo referencia. Y nosotros tememos que si no se establece con mayor detalle, podemos terminar finalmente en letra muerta, solamente intenciones o generalidades sin posibilidad de cumplimiento. O, lo que es peor, con un entrabamiento mayor de carga hacia los propios municipios, que va a ser inefectiva la aplicación del mismo. Con respecto a la letra C del mismo artículo número 5, que tal como les decía, establece los derechos ciudadanos o los derechos de las juntas de vecinos, nosotros creemos que hay un procedimiento, o aquí se establece un procedimiento único, concentrado, directo y expedito para las gestiones y trámites que hagan a favor de sus socios. Este procedimiento simplificado, en nuestra opinión, resultaría comprensible en relación a la tramitación de asuntos propios de la organización. Si se amplía a los asuntos de los socios, se transforma en una acción de gestión de intereses, que debe entonces estar regulada por la ley del lobby. Supone la existencia también y eventualmente de discriminaciones para la tramitación de socios de juntas de vecinos y de vecinos no asociados, que es lo que hoy día mayoritariamente sucede. Con respecto a las letras D, E, F, G, H e I, seguimos en los derechos, que son los derechos de credenciales, capacitación, asistencia legal gratuita, asesorías técnicas de parte del Estado, asignación monetaria de apoyo a organización, financiada con fondos públicos. Todos ellos requieren iniciativa del Ejecutivo porque involucran gasto del erario nacional, queremos dejarlo presente, y asignan funciones a órganos de la Administración del Estado. Además, no se identifican ni regulan los sujetos obligados a materializar estos derechos. Con respecto al artículo número 6, y aquí nos salimos de los derechos de las juntas de vecinos, donde se establece que el deber del municipio de informar planes, programas, presupuestos, balances, estudios a las juntas de vecinos y de considerar debidamente sus opiniones y dar respuesta en 30 días, no se establece el procedimiento para estas consultas. Si no se establece procedimiento
y limitaciones, volvemos a este derecho, solo se va a lograr, tal como lo decíamos, entrabar la gestión administrativa de los servicios públicos. Estas consultas, uno se puede preguntar, ¿se superponen a funciones ya radicadas por ley en los COSOC? La expresión, comillas, considerar debidamente, cierre de comillas, no da cuenta de su alcance, vale decir, ¿es con obligatoriedad? ¿Existe una vinculación? ¿Puede existir una sanción asociada? También creemos que requiere iniciativa del Ejecutivo porque asigna funciones a la Administración del Estado. Con respecto al artículo número 7, que establece una Escuela Nacional de Dirigentes Sociales dependientes, eventualmente de la Secretaría General de Gobierno, si bien volvemos a señalar que, a nuestro juicio, requiere una iniciativa del Ejecutivo porque crea funciones a órganos de la Administración del Estado e involucra recursos públicos, señalar que dentro del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera está el poder construir a través de un proyecto de ley el nuevo Servicio Nacional de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, vale decir, terminar con la división de organizaciones sociales y crear un servicio nacional con representación regional, con mayores competencias, funciones, entre las cuales se incluyen la capacitación a través de distintos modos de escuela, e-learning o presenciales, y es un proyecto de ley que nosotros esperamos como Ministerio prontamente ponerlo en el conocimiento de este Parlamento para ya entrar al análisis técnico-legislativo, su discusión y ojalá aprobación, porque creemos que con eso sí estamos construyendo y fomentando una sociedad civil vigorosa, dando un paso más. Con respecto al artículo número 8, deberes de la organización, se presentan como un repertorio de declaraciones sin que se establezca respecto de cada uno de ellos cuáles serán los estándares de cumplimiento, los medios de verificación, las sanciones asociadas y la definición del rol de fiscalización. Con respecto al artículo número 9, cuando se señala someter a la Asamblea un informe anual y un balance o cuenta de resultados, creemos que debe definirse el alcance y contenido. ¿Es un informe de gestión? ¿Es un informe económico? ¿Es un informe de administración? ¿Es un informe de cada uno de ellos en conjunto? Debe establecerse el procedimiento también y las sanciones por no ejecutarlo, o va a ser solamente voluntario, así como la facultad de la Asamblea de aprobar o rechazar y consecuencias de que de ellas provengan. Por ejemplo, en el caso que la Asamblea rechace el informe o los informes que esta Junta de Vecinos se vea obligada a entregar, si es por obligatoriedad, a través de esta Asamblea. Si no queda, bueno, volvemos a insistir, meramente como una declaración de principios, un poco la rendición que tienen que hacer incluso los municipios y hoy día los ministerios al 31 de abril de cada año, que es obligatorio en base a la Ley de Participación Ciudadana hacerla. Con respecto al artículo número 10, rendiciones bimensuales de los recursos recibidos y su publicación y establecimiento de sanciones. Nosotros tenemos una mirada donde consideramos que hay una excesiva, que es excesiva la periodicidad. No se señala tampoco cuál es el mecanismo de publicación y tampoco se define quién tiene la legitimidad de accionar contra las cuentas rechazadas. En el caso del artículo número 11, que establece la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, sus integrantes y los plazos, no es coherente, a nuestro juicio, con el artículo número 32 de la Ley 19.418 en cuanto a su elección y duración, y tampoco con el artículo primero, número 17 de esta moción. En el caso del artículo número 14, donde se establece causal de inhabilidad sobreviniente y motivo de censura a dirigente contratado, formal o informalmente por el municipio, asimismo establece responsabilidad al alcalde y concejales en esta situación, nosotros creemos que no puede existir inhabilidad sobreviniente porque no es una inhabilidad, es decir, puede ser elegido dirigente quien está contratado, pero si lo contratan después no puede seguir siendo finalmente dirigente. Puede establecerse una prohibición o una incompatibilidad en el artículo 20, pero no creemos que haya una inhabilidad o pueda ser mirada desde esa manera. Si es incompatibilidad, no tiene sentido establecerlo como causal de censura. De alguna forma también se podría formular reserva de constitucionalidad por vulneración al artículo 19, número 16 de la Constitución, que es el derecho al trabajo. Ahí nosotros también prevemos que puede haber eventualmente un atisbo de inconstitucionalidad.
Por otra parte, establecer conductas que constituyan infracción de las autoridades municipales es materia propia, lo que aquí ya se ha hablado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y sancionar la contratación de personas determinadas por tener la calidad de dirigentes seguramente puede ser tomada como una abierta violación al precepto constitucional ya citado, que es el derecho al trabajo. En el artículo número 15, y usted, presidente, me para cuando quiera, en cuanto a la administración de las sedes propias o con título legítimo de tenencia, que crea comités de administración y otorga amplias facultades para cobrar por esos bienes, si la Junta de Vecinos es dueña del inmueble, es obvio que la puede administrar. Si la Junta de Vecinos tiene el inmueble en virtud de un título legítimo de tenencia, no puede ser ella la que establezca las reglas básicas de uso compartido porque sería juez y parte. La creación de un comité de administración con todas las organizaciones reconocidas y vigentes, incluyendo eventualmente las desformalizadas que plantea el propio proyecto, haría muy difícil llegar a acuerdos. La propuesta es que en estos casos sea el municipio que establezca una ordenanza para el uso de sedes sociales y demás recintos de uso comunitario, como ya algunos lo establecen. Asimismo, resulta necesario establecer criterios y procedimientos para el pago por el uso de estos bienes, particularmente cuando son bienes municipales fiscales de uso público. La misma ordenanza propuesta debiera regular estos cobros, fijando anualmente su monto, sus posibilidades de uso y su fiscalización. Con respecto al artículo número 16, donde se señala que el Ministerio de Bienes Nacionales propenderá a identificar inmuebles para entregárselo a las juntas de vecinos, corresponde a nuestro juicio incorporar un artículo 27 ter y no tris. Requiere iniciativa del Ejecutivo porque asigna funciones a órganos de la Administración del Estado. El uso del verbo, comillas, propender, no es claro. Es una sugerencia porque no hay cómo hacerlo exigible. Sería más conveniente tal vez establecer la creación de un catastro con estos fines que incorpore además los bienes municipales y se define un procedimiento para acceder a ellos. Lo dejamos planteado. Con respecto al artículo número 17, que señala la creación de una junta territorial en aquellas unidades vecinales con más de una junta de vecinos con las mismas funciones, atribuciones, derechos y deberes de las juntas de vecinos. A nuestro juicio, la facultad de representar a las juntas de vecinos ante la autoridad comunal y nacional despoja de valor la debida autonomía que se pretende consagrar para las propias juntas de vecinos. Tampoco resuelve el texto el carácter vinculante que tienen las decisiones de esta junta territorial para sus integrantes. ¿Cómo se deja incólume la facultad de las juntas de vecinos porque éstas igualmente pueden actuar por su cuenta? No se establecen sanciones para los no concurrentes. No se define respecto de la autoridad, el rol ni la legitimación de este cuerpo intermedio. Es necesario precaver además que esta disposición no cuestiona el alcance de la jurisprudencia o que no cuestione el alcance de la jurisprudencia que ya se ha señalado acá y que ha sido reiterada del propio Tribunal Constitucional que permite la existencia de más de una junta de vecinos por unidad vecinal, fundándose en los principios constitucionales de la libre asociación, artículo 19, número 15, inciso 3 de la Constitución Política de la República, y de autonomía de los cuerpos intermedios, artículo 1 de la Constitución también. En el caso del artículo número 19, reduce la posibilidad de modificar límites de las unidades vecinales, así se señala en el articulado. Para nosotros nos resulta comprensible atendida la dinámica que se pretende dar a la fijación de unidades vecinales, que éstas solo se modifiquen junto con la Pladeco o con el Pladeco. Debe mantenerse la posibilidad de modificarlas anualmente. En el caso del artículo número 20, acceso a información pública y de privados, lo propuesto por una parte está debidamente resguardado en la Ley de Acceso a la Información Pública y por otra no puede fijar obligaciones respecto de privados que no establezca la ley citada, por lo que debiera modificarse dicho cuerpo legal también para dar el carácter de información pública a la que se menciona en la propuesta. También nosotros creemos que se puede eventualmente vulnerar la legislación sobre los datos personales y podría formularse reserva de constitucionalidad en relación al artículo 19, número 4, que habla justamente de la protección de datos. Con respecto al artículo número 21, facultad de representar judicial y extrajudicialmente a los vecinos y perseguir la responsabilidad del alcalde por una serie de conductas que define como infracciones o prácticas ilícitas. Nosotros creemos que las funciones, atribuciones, derechos, deberes y prohibiciones que afectan a la autoridad municipal son materia propia de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, es dicho cuerpo legal el que debe considerarlas o al que debemos atender para provocar las modificaciones a las cuales pretende abordar este proyecto de ley.
Otra cosa es otorgar legitimidad activa a las juntas de vecinos para perseguir esas infracciones, algunas de las cuales además ya constituyen tipos definidos en el propio Código Penal. La determinación de que una práctica es ilícita es propia de la legislación penal, y acá lo que no existiría hoy día es justamente la legitimidad activa por parte de la Junta de Vecinos para accionar en beneficio de sus asociados. Las juntas de vecinos pueden interponer en nombre propio las acciones civiles o penales correspondientes a las vulneraciones de sus derechos, pero para representar a otros, incluidos sus socios, deben requerir de un mandato especial. En el caso, y ya vamos terminando con esto, del artículo número 22, que dice relación con las funciones de las juntas de vecinos, nosotros creemos primero que vivienda y urbanismo y medio ambiente solo se mencionan como declaraciones de principios sin establecer modalidades o regulaciones para hacer efectiva la posibilidad de accionar en esta materia. Por otra parte, se superpone con funciones propias del COSOC y de otros organismos del Estado, como por ejemplo la ONEMI. Con respecto a la convivencia y a la participación vecinal, creemos lo mismo del artículo anterior o de la propuesta anterior, propuestas loables que están muy bien prismados en el espíritu, pero que no señalan modalidades de ejecución real. O sea, ahí creemos que hay que construir algo que sea realmente palpable. Con respecto a seguridad pública, se superpone nuevamente con las funciones de los COSOC y de los consejos comunales de seguridad. Con respecto a las atribuciones económicas y de servicios, requieren iniciativa presidencial las relativas a las ferias comunitarias porque imponen funciones a los órganos de la Administración. Estas materias son propios de la legislación municipal. Las relativas a las patentes de alcohol ya está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Si se requiere innovar, habría que modificar entonces también dicha ley. Con respecto a educación, cultura y recreación, protección de derechos y fortalecimiento y capacitación organizacional, en todas estas materias resulta un aporte desplegar esta serie de posibilidades de desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que no podemos excluir a nadie ni a nadie. Entonces habría que dejar una especie de objetivo general comprensivo. Esto porque la obtención de financiamiento a través de fondos concursables probablemente los limite a las funciones propias que la ley les asigna. Entonces hay que ser cautelosos en dejar elementos fuera, creemos nosotros, como es, por ejemplo, la tenencia responsable de mascotas, la generación de empleos, promoción del emprendimiento, etcétera. Con respecto al artículo número 23, que destina el porcentaje de fondos de proyectos aprobados con recursos públicos para gastos de la administración de la organización beneficiaria, nosotros creemos que requiere iniciativa del Ejecutivo porque supone afectación de fondos públicos. Hoy en día la gran mayoría de los proyectos contemplan los gastos de administración ligados al proyecto. Lo que se pretende aquí es establecer una especie de impuesto a los proyectos que vayan a financiar a la organización en su funcionamiento habitual. Así lo entendemos nosotros. Estimamos que las formas de financiamiento de las organizaciones comunitarias para su gestión habitual no pueden ser asociadas a recursos públicos porque se produce el fenómeno de lo que nosotros no queremos que exista, que es justamente la cooptación. El riesgo del clientelismo es muy alto. Nos parece adecuado regular las formas de financiamiento pública de las organizaciones, siempre y cuando vayan asociados a la incorporación de ellas a los sistemas de probidad y transparencia vigentes, el acceso a la información pública, lobby, declaración de patrimonios e intereses, etcétera. Y por último, con respecto al artículo número 24, 25 y 26, donde se establecen las instancias de agrupación no formalizada, estamos hablando de asociaciones, consejos, redes, pero que asigna facultad y establece la figura de los cabildos vecinales, en esta materia se da la posibilidad de crear asociaciones sin ninguna formalidad más que el animus societatis, generando derechos, obligaciones y otorgándole facultades legales que importan responsabilidad, donde incluso vinculan a la autoridad facultades no contempladas, incluso en las propias juntas de vecinos. Se trata de organizaciones no formales, cuya representatividad y legitimidad no están garantizadas por un debido proceso de constitución. La normativa vigente ya consagra para estos efectos a las uniones comunales e incluso el ordenamiento jurídico les permite asociarse en federaciones y confederaciones. La figura de los cabildos vecinales es adecuado para canalizar inquietudes de sectores específicos de la comunidad, pero no resulta posible hoy día verificar o visualizar que su convocatoria sea vinculante para la autoridad comunal. La normativa que pretende darles el carácter de vinculante respecto a la autoridad comunal también es materia de ley orgánica y el ordenamiento jurídico vigente ya dispone de diversas instancias de participación ciudadana, como son las audiencias públicas, los COSOC, los plebiscitos, las consultas comunales, muchas de ellas las asociadas, por ejemplo, a consultas comunales
con cambios de medio ambiente o incluido con vivienda y urbanismo son además por ley obligatorias. Finalmente, se requiere iniciativa del Ejecutivo porque crea funciones para los órganos de la Administración del Estado en lo que respecta a convocar a estos cabildos. Esto es parte de lo que nosotros podemos hoy día, vuelvo a señalar a grandes luz, aportar en la discusión y el debate de este proyecto de ley y volver a resaltar que creemos que en espíritu está muy bien convocado y tiene muy buenas intenciones y creemos que además son necesarias y creemos que es propio además del trámite técnico legislativo poder ir enriqueciéndolos a través de una discusión que nosotros ya como Ministerio ofrecemos, poder tener todas las reuniones de trabajo que sean necesarias, prelegislativa, para poder enriquecer el proyecto y ojalá llevarlo a su aprobación. Bien, quisiera ofrecerle hablar al senador Montes, porque la verdad es que me gustaría saber cuántos años se demoró en la primera ley de Junta de Vecinos para poder hacer un cálculo cuánto vamos a demorar en esta. Y solo señalar a la señora ministra que ya estamos en trámite legislativo, no cabe el trámite prelegislativo. El proyecto está en debate en esta comisión y por lo tanto el Congreso está discutiendo esta ley. Todos los aportes se hacen en esta comisión que lo está tratando, digamos, y en la sala del Senado. Senador Carlos Montes. No, yo encuentro gran parte de las cosas que dice la ministra son interesantes de considerar. Discrepo de lo que es iniciativa o no, en fin, hay distintas cosas que hay que ver. Pero hay un tema central, que es el grado de autonomía, el rol que tienen y la relación con los municipios. Hoy día hay una situación que es inmanejable para la Junta de Vecinos y que tiene que ver con la multiplicidad de juntas de vecinos con unidad vecinal. Y tiene que ver con el concepto. ¿Para qué estamos creando esto? Estamos creando esto para que sea un espacio de desarrollo y participación, no sea una atomización. Entonces, está bien, se pueden crear muchas organizaciones, pero en la relación con las instancias públicas tiene que establecerse una cierta forma. Y aquí se buscó, en muchas comunas hay una por unidad vecinal, en muchas comunas no se han multiplicado, sino que son varias. Son únicas. Y en otras, o sea, la unidad vecinal 19 de la Florida en este momento tiene 16 juntas de vecinos. Y obviamente ninguna funciona. Y los alcaldes, depende de qué alcalde se nombre, con cuál se vincula, con cuál se vincula. O sea, hay que recuperar la capacidad de ser plurales. O sea, creo que estamos fregados si sigue siendo cada junta de vecinos más ligada a un sector, a una sensibilidad de un alcalde o de otro, porque eso las tiene muertas. O sea, y además no es una escuela de democracia. Y no es un factor de desarrollo y participación efectiva. Yo creo que conceptualmente ahí tenemos, ministra, que darle una vuelta porque tal como usted lo plantea es volver exactamente al 91-94. Entonces nosotros necesitamos profundizar esto y buscar soluciones, porque que estén disputando en competencia una con otra les quita fuerza. Entonces, ¿qué aspectos deben estar unidos y qué aspectos van a tener espacio de autonomía? Pero en la relación con la autoridad municipal, en la relación... Pensamos incluso en una instancia que podría ser el cabildo, las organizaciones tienen facultad para convocar a cabildo, eso sí, pero podría ser una instancia de esa naturaleza, o sea, un plan semestral común con la autoridad. Eso podría ser hecho con el conjunto, pero la verdad que se requiere algo que permita que gente diferente participe y no se vaya, porque algunos alcaldes, cuando no les gusta la orientación, crean otro al lado. Y las liquidan, y por lo tanto no vale ni la nueva ni la antigua. Y además separan a los vecinos. Entonces yo intervengo ahora solo para decirle, hagamos cargo de este problema. ¿Cuál es la solución? Busquemos la mejor solución. Pero hay un problema acá porque no podemos seguir con múltiples unidades, múltiples grupos, digamos, de este tipo. Entonces decíamos, hoy día también la Junta de Vecinos está enojada porque hay muchos comités de vecinos por unidad vecinal, además. Entonces tenemos comité de vecinos, Junta de Vecinos, entonces ver la manera de... ¿Que tienen que haber espacios de iniciativa separados? Sí, pero que tiene que haber también capacidad de articularse frente a ciertos temas, como es, por ejemplo, la relación con el municipio, la relación con la autoridad. Los municipios entienden muchas veces la Junta de Vecinos como una prolongación de sí mismo. Y la verdad que ahí estamos fregados con ese concepto que tengan los municipios, un enfoque muy instrumental. Son instancias que hay que respetar ciertos niveles de autonomía, de aporte, de desarrollo y para ciertas materias cierta horizontalidad. Yo creo que el debate conceptual hay que hacerlo, o sea, y buscar las mejores soluciones. Eso, presidente. Bien, estamos pasados el tiempo. Vamos a continuar con este proyecto en la próxima sesión. Me señala el señor secretario que hay interés en la subdere. Yo también pediría el acuerdo de los senadores para invitar a la Federación Nacional de Junta de Vecinos. Yo creo que es necesario en esta etapa preliminar poder también conocer la opinión de ellos, desde su propio dirigente organizado a nivel nacional. Y también la subdere, si es que hay una opinión, entiendo que la voz oficial del Ejecutivo es la CGGO. Senadora Aravena.
de una u otra manera con el ofrecimiento que ha hecho hoy día la ministra en términos de irnos acompañando en este proceso de diálogo, de conversación, para finalmente entrar en otro proceso que va a ser de indicaciones y mejoras, pero saber que vamos a contar con ustedes, porque es muy, muy relevante la presencia del Ejecutivo, porque hay varias cosas que dependen de ustedes acá y que definitivamente sería mucho mejor ir en un diálogo conjunto. Entonces entiendo que el ofrecimiento se va a llevar a cabo y vamos a tener algún profesional de ustedes acá permanentemente en la comisión. Okay. Sí, quería senadora, a través por intermedio suyo, presidente, a eso me refería cuando señalábamos que podíamos hacer un trabajo en conjunto, de poder trabajar con sus asesores, en las instancias de la comisión, si ustedes tienen dudas, porque no necesariamente se resuelven en la misma comisión. Y por eso quiero dejar especificada la voluntad, presidente, y que se entienda bien cuando me refería al trabajo prelegislativo, un poco acordándome lo que hicimos con la modificación de calificación del Tribunal Electoral de las elecciones de Junta de Vecinos. Estar a disposición no solamente las asesoras legislativas que me acompañan, Kate y Vero, que la van a ver bien seguida, y mi jefe de gabinete, René Bornia, sino que también, si ustedes tienen dudas, si nosotros tenemos dudas, también poder tener la confianza de poder trabajarlas, conversarlas y luego, sin duda, transparentarlas en la discusión de la comisión. Ministra, sí, también lo vamos a traer. Es su regalón, senador, lo sé, es su regalón. Ministra, hemos estado trabajando, bueno, estamos también con la ley de condominio, el Ministerio de la Vivienda ha asignado un asesores permanentes que pueden interactuar con los asesores de los parlamentarios, eso ha facilitado el trabajo legislativo adecuadamente, si eso fuera posible. Si usted nos permite, nosotros felices. Desde ya podemos partir en aquello. Y ahí están presentes René, muy bien. Kate y Verónica. El senador Montes me señalaba que la anterior ley fue 5 años, senador, ¿no? Nosotros esperamos poder hacer un poquito, a este gobierno le quedan 3, vamos a ver si puede salir antes de la mitad de este gobierno. Es una ley compleja, tal como la ley de condominio, que refundió 33 iniciativas y estamos ya hace 1 año y medio. Por tanto, esta comisión quiere abordar la ley de condominios, que es un proyecto vigente, pero también esta, y vamos a entrar en la etapa de audiencia pública porque hay que perfeccionar el proyecto original, que es moción parlamentaria con más aporte, y para la próxima sesión vamos a invitar a la Subdere, que es el tema de las platas, hay mucho el tema de recursos que la Subdere tiene asignación, como también la Federación Nacional de Junta de Vecinos y algunas federaciones también regionales que pudieran acompañarnos. Senadora Aravena. Aprovechando la presencia de biblioteca, pedir la posibilidad, no la otra semana evidentemente, pero sí legislación comparada que vaya también aportando a la construcción del proyecto. Por favor. Como se celebraron los 50 años, hay mucho material, abundante material al respecto. Desde ya el libro que ha propiciado desde la presidencia del Senado, de los 50 años de la ley de Junta de Vecinos. Senador Sandoval, senador Montes. Sí, no, presidente, yo a ese requerimiento de información, porque solemos mirar bastante hacia atrás respecto de estos temas, yo pediría también en el informe de la biblioteca que nos haga una prospección también de los nuevos modelos de organización territorial que hoy día se están incubando, desarrollando en esa misma análisis, presidente. Me parece bien, senador Montes. No, algunos de esos estudios están hechos, se consideraron perfectos de la elaboración del proyecto, hay creo que 3 de la biblioteca. Yo creo, ministra, que el tema de fondo tenemos que ojalá darle más tiempo y a lo mejor no en la sesión de comisión, sino que dar un tiempo y buscar alternativas de solución, porque si no rápidamente vamos a topar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre con estas leyes? Que hay muchos intereses parciales. Entonces los alcaldes han tenido una actitud de decir que no tengan tanta fuerza. Dentro de algunos, acuérdense que aquí se prohibía la reelección por más de 2 periodos. ¿Y qué nos ocurrió? Que tuvimos las galerías de la Cámara de Diputados completas de dirigentes, cuestionando, gritando. Finalmente se echó abajo eso. Eso fue porque aquí hay poderes fácticos de distinta naturaleza. Entonces no es solamente una cuestión con él. Y en tercer lugar, yo creo, presidente, que hay que buscar una metodología que nos permita dialogar con mucha gente a partir del proyecto. Hay que ver el momento en que eso ocurre, pero creo que es muy importante tener diálogo con mucha gente. Sí, mira, la ministra hizo mención de los cabildos, a ver si podemos tener también un oficio, una actualización de cuántos cabildos se han realizado en los últimos 10 años en cada una de las comunas del país, como un instrumento, el funcionamiento también de instrumentos que están contenidos en la actual ley. Yo solo quiero señalar de que en materia también recurrente a la ministra sobre el tema de las cuentas públicas,
Yo he sido partidario y estamos trabajando en proyecto de ley porque las cuentas públicas, los alcaldes han devenido en cualquier cosa menos una cuenta pública. Es un show artístico, es una presentación de un libro que nadie lee porque es muy voluminoso y en definitiva no hay cuenta. Lo que hay es un acto formal donde se hace una expresión de los recursos que han asignado el Estado, que nadie lo menciona porque ni un alcalde dice esta plata es de vivienda, parece todo como gestión municipal y por tanto la cuenta, si no está regulada, y está la cuenta parlamentaria también, si no está regulada cómo se estructura, no hay cómo fiscalizarla. Está regulado cómo se pero nadie lo cumple entonces, senador. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, atendido que estamos dando inicio a este proyecto, resultaría adecuado que la comisión resuelva si se consulta a la Corte Suprema respecto del artículo 1, número 3 y número 21, que eventualmente modifican atribuciones de los tribunales al establecer un reclamo de ilegalidad municipal exclusivamente jurisdiccional, toda vez que se está suprimiendo el conocimiento previo actual del alcalde. Entonces sería oportuno consultar a la Suprema, ella nos dirá, con eso cumplimos con nuestra obligación. Pronto le parece a la comisión. Muy bien, señor secretario, hagamos la consulta, mientras más antecedentes tengamos pronto a la vista, el proyecto va a avanzar de manera correcta. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradeciendo a la ministra Cecilia Pérez su presencia y a su equipo de asesores, que los vamos a estar trabajando con mucha intensidad. Se levanta la sesión.